Hola Pedro, ¿cómo estás? Pues muy bien. Estoy emocionado con mi viaje a Perú. Ya estoy preparándolo todo. Gracias por tomarte el tiempo para contarme cosas sobre tu país. Sí, encantado. Ya sabes que me encanta hablar de mi tierra. A ver, ¿qué quieres saber? Pues nada, a ver. Tú eres de Cusco, ¿no? Pues he leído que allí se celebra una ceremonia súper famosa justo en junio, cuando vamos. Sí, te refieres al Inti Raymi, ¿verdad? El 24 de junio justo. Es la fiesta más representativa de las tradiciones incas, de nuestros orígenes. Es la fiesta del sol. Se festeja en otras partes también, Bolivia, Ecuador, en fin, en los territorios del antiguo imperio inca. Bueno, ¿y cómo es? ¿Qué se hace? Es espectacular, no te la puedes perder. A ver, ¿por dónde comienzo? En realidad, lo que hoy se hace es representar la ceremonia con la que los incas daban la bienvenida al sol, su dios, hace unos 500 años. Esto lo hacían ellos coincidiendo con el solsticio de invierno, en la noche más larga, para protegerlo porque empezaba a alejarse. ¿A alejarse? Claro, allá es el comienzo del invierno. Según parece, en este día daban las gracias al sol y a la tierra con una serie de rituales, sacrificios y ceremonias. Sí, pero ¿qué se hace ahora exactamente? ¿Hay que disfrazarse? ¿Es como un carnaval? No, no es un carnaval. Se trata de una escenificación en la que participan más de 700 actores. Se hacen representaciones de cómo era la vida durante el imperio inca. Los actores van vestidos de incas. Toda la ceremonia es en quechua, ¿eh? No me digas. Entonces, no me voy a enterar de nada. Pero merece la pena. Es una fiesta muy alegre, con bailes, música y desfiles. Mira, vamos a ver un trocito aquí en YouTube. Y pasemos ahora a conocer el cuadro estrella de nuestra exposición. Se trata de la reinterpretación de una de las obras más conocidas de la historia del arte universal. Antes de ver la obra, ¿alguien se imagina de qué famoso cuadro se trata? ¿Las meninas? No, seguro que es el nacimiento de Venus. Pasen y descúbranlo ustedes mismos. Anda, mira, me recuerda a la Mona Lisa de Da Vinci. Sí, se parece mucho. Efectivamente, es la reinterpretación que realizó el artista colombiano Fernando Botero de la obra clásica en 1978. No es la primera vez que la pinta, ya lo hizo en ocasiones anteriores, con 12 años, por ejemplo. Claro, solo que aquí la Mona Lisa es una mujer muy gorda, con mucho volumen. ¡Qué interesante! Si se fijan detenidamente, la composición es muy similar, pero hay algunas pequeñas diferencias, incluso en el paisaje del fondo. Fíjense además en la expresión y la mirada. Parece como si quisiera decirnos algo. Transmite misterio al igual que la original. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, pero por otra parte genera una sensación de calma. Sí, y los colores son parecidos, pero como más brillantes, más luminosos, mientras que en el original me parece que los colores eran más oscuros. Estaban más difuminados, ¿no? Así es. Botero usa colores más luminosos y los contornos están definidos, mientras que Da Vinci usó para su Mona Lisa una técnica que los difuminaba. En cuanto a la composición, vemos que al fondo hay un paisaje montañoso, lo cual nos hace pensar en el paisaje de Colombia, la tierra de Botero. A la derecha se aprecia incluso un pequeño volcán. Podemos decir que es una obra adaptada a otra época. Pues a mí me parece muy interesante que la reinterprete desde su perspectiva. A mí no me dice nada. Aunque no sea realmente una copia, no lo encuentro tan original. La idea ya la tuvo otro autor. Claro, hay opiniones para todos los gustos. Podremos discutirlo al final de nuestra visita. Ahora continuemos, si no les importa. Para realizar su obra, a diferencia del cuadro original,
El autor ha utilizado pintura al óleo. En nuestro programa de hoy, la doctora Sáenz responde, como siempre, a las consultas que nos llegan. El tema de hoy preocupa especialmente a los padres. Los miedos de los niños. Empezamos directamente con las preguntas. La primera pregunta nos llega desde Cádiz. Cristina pregunta, ¿es normal que los niños tengan miedo? Sí, es normal que los niños tengan miedo a veces. El miedo es una emoción que puede ayudarles. Lo nuevo, lo grande, lo ruidoso puede dar miedo al principio, pero la buena noticia es que los padres pueden ayudar a los niños a sentirse seguros. Vamos con otra pregunta. ¿A qué le tienen miedo los niños? Pregunta Antonio desde Pontevedra. Las cosas que asustan a los niños van cambiando a medida que ellos crecen. Algunos miedos son frecuentes y normales a determinadas edades. Por ejemplo, cuando los bebés tienen entre 8 y 9 meses, son capaces de reconocer las caras de las personas con quienes conviven. Por eso las caras nuevas les pueden provocar miedo. En el caso de los niños de 4 a 6 años, no siempre son capaces de distinguir lo real de lo que no lo es. Tienen miedo de lo que pueda haber debajo de la cama o dentro del armario. Es decir, que creen en los monstruos. Exacto. A esta edad, los monstruos que se imaginan los niños les parecen reales. En cambio, los niños mayores tienen miedo de los peligros de la vida real. Tal vez tengan miedo de las catástrofes naturales de las que oyen hablar. Es posible que les asuste, que les hagan daño o que una persona querida pueda morir. La siguiente pregunta nos llega de Cáceres. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo cuando tenga miedo? Pregunta Juana. Lo primero que hay que hacer a cualquier edad es tranquilizar. Decirle, todo está bien, estás seguro, yo estoy aquí a tu lado. Hágale saber que usted está ahí para protegerlo. A medida que su hijo crezca, hable con él y escúchele. Esté tranquila y transmítale tranquilidad. Ayude a su hijo a poner sus sentimientos en palabras. Y una última pregunta desde León. Javier quiere saber, ¿son normales los miedos que tiene mi hijo o necesitamos más ayuda? La mayoría de los niños sabe afrontar sus miedos normales con la ayuda y el apoyo de sus padres. Pero si usted ve que los miedos de su hijo son demasiado intensos o siguen más allá de la edad habitual, sería conveniente obtener ayuda médica. También en el caso de que su hijo no pueda llevar una vida normal, como ir a la escuela o dormir solo. Y claro, si tienen síntomas físicos como dolor de estómago o dolor de cabeza, en ese caso yo acudiría a un médico. Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa semanal de curiosidades del mundo natural. Hoy les vamos a hablar de los esfuerzos para salvar un glaciar en los Alpes. Este glaciar en concreto se llama Presena y está en la región de Trento, en el norte de Italia. El Presena había perdido ya un 30% de su hielo en 2008, cuando la región de Trento y las universidades de Trento y Milán iniciaron un proyecto para protegerlo del sol en verano. Y así empezaron a tapar el glaciar con una especie de telas blancas, lo que se conoce como geotextiles, que son una combinación de distintos materiales, entre ellos plástico. Cuando comenzó el proyecto, se cubrían 40.000 metros cuadrados. Hoy en día son 100.000 metros cuadrados de superficie del glaciar los que se cubren. El trabajo de tapar el glaciar está en manos de una empresa privada que necesita en total 12 semanas, 6 semanas para taparlo y 6 para destaparlo. Además, la tela se reutiliza y se cambia cada 2 años. No solamente el Presena, sino otros glaciares en Suiza, Austria y en Francia se están cubriendo con telas para frenar el deshielo, pero aunque la idea está funcionando bien, estas protecciones solamente consiguen que se derrita un 50% menos de hielo, por lo que no puede ser la solución definitiva.
La única solución es frenar el calentamiento global. Estás escuchando Hora 16, un podcast que te trae los temas más interesantes de la actualidad. Hoy hablaremos de los objetos que nos llevamos de recuerdo de los hoteles. Y es que muchos clientes piensan que tienen derecho a llevarse algún objeto de recuerdo en la maleta, y más aún si la reserva lleva todo incluido. Para la mayoría de los hoteles, estos robos son uno de los grandes males a los que se enfrentan habitualmente. De hecho, según un estudio de hoteles.com, los españoles nos encontramos entre los primeros en el arte de tomar prestado algo que no nos pertenece en un hotel. Un 70% reconoce haberlo hecho en alguna ocasión. Es cierto que una serie de artículos están pensados para que el huésped se los lleve a casa. Los más comunes son los amenities o regalos de cortesía. Esos productos de higiene que en el caso de los hoteles de lujo son auténticas joyas. Sin embargo, la mayoría de los objetos que los hoteles ponen en las habitaciones no son souvenirs. Hace un par de años, la web hoteles.com hizo una encuesta que reveló cuáles eran los productos más robados en los hoteles. Es decir, esos que no se pueden llevar, pero se llevan. En primer lugar, como no, figuraban las toallas y batas, pero en la lista aparecieron también otros más sorprendentes, desde pilas del mando a distancia o directamente el mando, hasta cortinas de baño o espejos. Pero cuidado, si tomas algo de la habitación del hotel, te lo cargarán en la tarjeta de crédito y en casos extremos, por ejemplo, si el valor de lo que robas supera los 400 euros, puedes recibir una pena de 6 a 18 meses de prisión. Sin embargo, la mejor manera de llevarte algo a casa es simplemente pedirlo en línea. Muchos hoteles tienen tiendas en línea donde puedes comprar de todo, desde sábanas hasta lámparas e incluso la cama del hotel. Sí, la cama también. Lo mejor es que todo es nuevo y no tienes que preocuparte por colocarlo en tu maleta. Lo más soluciones integrales. Mónica Díaz, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, Mónica, soy Pedro Juárez. Perdona que te moleste. He llamado a la jefa, pero no contesta ni al teléfono ni a su móvil. Tenemos un problema grave y estamos todos muy preocupados. Nos han robado un portátil del stand. Ya hemos llamado a la policía para poner la denuncia, pero lo más importante es decírselo a la jefa. ¿Puedes dejarle una nota? Claro. Está en una reunión, pero vuelve sobre las 3. Vale, es que estoy muy preocupado por todos los datos que teníamos en ese portátil. ¿Qué se puede hacer? ¿Sería posible borrarlos? No estoy segura. Lo apunto y que decida ella. También necesitaríamos urgentemente otro portátil. ¿Podéis mandarnos uno? No, mejor 2. El otro portátil que tenemos aquí no funciona bien. No sabemos por qué. Otros 2 portátiles. Lo apunto. Pero por favor, que se ponga en contacto cuanto antes. Estamos preocupados con toda esta historia, como puedes imaginarte. Buenos días desde Radio Ondas. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Empezamos con nuestra selección de noticias interesantes del día. La semana pasada comenzó en Estambul el rodaje de la nueva temporada de la serie Amor por accidente. Después del éxito no solo en España, sino a nivel mundial de esta y muchas otras series, Turquía se ha convertido en el líder mundial en la producción de series de televisión. Científicos colombianos han descubierto la existencia de una nueva especie de peces tropicales. Estos peces habitan a unos 2 kilómetros bajo el nivel del mar, y es por eso que hasta ahora no habían sido clasificados. Las fotografías de los científicos, que han compartido a través de redes sociales, muestran unos animales de una belleza impresionante. Después de tener que anularlo 2 veces,
El próximo miércoles, el aventurero y navegante español Andrés Bultó comenzará su viaje en moto náutica en San Juan de Puerto Rico y recorrerá 1.624 millas para llegar a Florida. Andrés Bultó, cuyos viajes son conocidos en todo el mundo, planea recorrer el Mar Caribe en una ruta que lo llevará en una primera etapa hasta la República Dominicana y a continuación a Bahamas. El aventurero quiere ser el primero en realizar esta ruta en moto náutica. La policía ha detenido esta mañana, después de años de investigación, a los responsables de cientos de estafas por Internet. Los delincuentes contactaban con sus víctimas a través de las redes sociales y poco a poco intentaban ganarse su confianza. Se calcula que en total han estafado alrededor de 1 millón de euros a más de 50 personas. Una investigación reciente llevada a cabo en la Universidad de Valencia muestra que la motivación para aprender algo nuevo es un factor clave en las personas de más de 65 años, incluso mayor que en personas de menos edad. Al contrario de lo que se pensaba hasta ahora, las capacidades de las personas a la hora de aprender no cambian tanto con la edad, y son las ganas y el deseo de empezar con un nuevo aprendizaje las claves para el éxito. Seguro que más de una vez habrás escuchado que el desayuno es la comida más importante del día. Y según muchos expertos en nutrición, es cierto. Sin embargo, se trata de un invento relativamente reciente. Y es que la tradición del desayuno, tal y como la conocemos hoy, surge en el siglo XIX, durante la Revolución Industrial. El desayuno no existió durante grandes etapas de la historia. Los romanos no lo tomaban, puesto que creían que era más sano hacer solo una comida al día. En la Edad Media, no se podía comer nada antes de la misa de la mañana. Se cree incluso que la palabra desayuno se introdujo precisamente en esta época, puesto que literalmente significa romper el ayuno o la falta de comida de la noche. Con la Revolución Industrial, los trabajadores necesitaban hacer una comida temprano para poder aguantar las jornadas de trabajo en las fábricas. En ese punto, todas las clases sociales empezaron a comer antes de ir a trabajar. En el siglo XX, el estadounidense John Harvey Kellogg revolucionó el desayuno con la introducción de los cereales procesados. Pero es en los años 20 y 30 cuando las autoridades comenzaron a promocionar el desayuno como la comida más importante del día. Terminada la Segunda Guerra Mundial, llegaron los grandes desayunos a los hogares, gracias a avances como las tostadoras, el pan de molde, el café instantáneo y la irrupción de una gran variedad de productos de bollería industrial. Desde entonces, el desayuno forma parte de eso que conocemos como hábitos saludables y en la mayoría de las casas se realiza diariamente. Lo ideal es tomarlo 1 hora después de despertar. Los que desayunan adecuadamente tienen un mayor rendimiento físico e intelectual, mientras que las personas que no lo hacen aumentan las probabilidades de presentar obesidad. Oye, Pedro, ¿recuerdas que el otro día fui al refugio de animales? Sí, Merche, claro que me acuerdo. ¿Encontraste al final un perrito o qué? Bueno, sí y no. ¿Qué quieres decir? Que al final no fue un perro, fue un papagayo. Pero tú no querías un perro. Además, no pensaba que allí también alojaban papagayos. Sí, allí se alojan muchos tipos de animales. La verdad es que vi a ese papagayo con su plumaje tan lleno de colores y todas las cosas que repite, y me enamoré. ¿Y tú ya vas a saber cómo ocuparte de él? Mira que no tienes experiencia y no tienen nada que ver con los perros. Bueno, ya aprenderé. Además, un papagayo ocupa menos espacio y creo que es más adecuado para mi estilo de vida. No sé, pero tenerlo encerrado en una jaula todo el día no me parece muy positivo. ¿Qué va? Si lo puedes dejar libre por el piso. Ah, ¿y ya sabes cómo alimentarlo? Bueno,
Me han comentado que se alimenta de frutas, semillas, verduras e insectos. ¿Insectos también? Qué práctico en verano con tantos mosquitos. ¡Desde luego! Ven, entra en casa, que te presento a Pluma. ¡Hola, Pluma! Si lo intentaras, verías que no es difícil cocinar sin productos animales. No volveré a ir al circo aunque me lo pidan mis nietos. A pesar de que los cuidan muy bien, me dan mucha pena los animales del zoo. Las tortugas esconden la cabeza si se sienten amenazadas. Aunque le diga que no, mi hija siempre me trae animales que encuentra en la calle. ¿Y qué? ¿Qué te parece el artículo que te mandé el otro día? ¿Cuál? ¿El del Romero? Sí, ese. Bueno, pues no sé qué decirte. Es que circulan tantas noticias sobre alimentos que dicen que te mejoran esto y aquello, que si son contra el cáncer, yo qué sé. ¿Tú crees realmente que el romero te mejora la memoria hasta un 75%? Yo no estoy muy segura. Puede que tengas razón, pero ¿no crees que habría que probarlo? Mira que hay estudios de una universidad del Reino Unido que lo demuestran. Ya, pero ¿tú has leído los estudios? ¿Y de dónde sacaste ese artículo? ¿Es de una fuente fiable? Pues no los he leído. Y el artículo me lo reenvió una amiga, pero no sé dónde lo encontró. A ver, tiene sentido lo que dices, pero me parece que a veces eres demasiado desconfiada, ¿no? Ay, no sé. Hoy en día es muy difícil encontrar información objetiva. Todo el mundo escribe y hace lo que sea por atraer a los lectores. En eso estoy de acuerdo. Además, muchas veces hay otros intereses detrás, como vender un producto o una marca. ¡Exacto! A lo mejor tu amiga encontró el artículo en una web que vende hierbas aromáticas. Puede que sí, pero a pesar de ello, creo que lo voy a probar. ¿No te animas? Es que no sé si vale la pena. Aunque yo uso con frecuencia el romero para cocinar, se me olvidan las cosas igualmente. Quizás es por la forma en que lo cocinas, y por eso no te funciona. Tú no sabes cómo convencerme, ¿eh?